¿Cuántos necesitan más fuerza de parte del Señor? Todos, ¿verdad? Tú aumentarás mi fuerza como la del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Es un autodesafío para cada uno de nosotros. Eclesiastés 9:8 dice: nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Sean en todo tiempo, así dice el texto, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Cuando está hablándonos de la obra maravillosa del Espíritu Santo, apartándonos del mal para Dios, consagrando nuestras vidas, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, si en todo tiempo sean blancos tus vestidos, las vestiduras está hablando del estado del alma, del estado del corazón, del deseo que cada uno de nosotros tenemos y ponemos en querer agradar a Dios, hacer su voluntad, calificar para toda la eternidad. Y en esta vida presente, el Señor nos da los beneficios de tener una vida de bendición, ¿no es cierto? Una vida de obediencia a Dios produce resultados maravillosos en nuestro andar cotidiano. Entonces, primero hay un deseo de que Dios nos dé más fortaleza, esa fortaleza que viene de lo alto. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor, ¿verdad? Es una fortaleza que viene de lo alto, es la vida en el espíritu. Por eso, en reiteradas oportunidades y constantemente la palabra del Señor nos está diciendo: el espíritu es el que da vida, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Bueno, las palabras que nosotros recibimos son espíritu y son vida para poder generar recursos maravillosos, un cielo abierto para nosotros y bendiciones que sobreabunden en nuestra vida. ¿Es fácil? No, no es fácil, porque la carne es débil, porque en el mundo, ¿no es cierto?, tenemos muchas distracciones, tenemos muchas cosas que nos quieren atrapar. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si te descuidas, si le da la oportunidad, te va a devorar, te va a hacer caer, te va a tentar, va a hacer todo lo posible para que no agrades a Dios. Pero vos y yo amamos al Señor y queremos agradarle siempre. Y para que eso suceda, tienes que ser ungido con aceite fresco. Eso nos habla el aceite fresco, no de rancio, no de tiempo. No podés vivir de la gloria pasada, tenés que vivir de la gloria presente. Cada día, el sacerdote necesitaba echarle leña al fuego, aceite a la lámpara, para que la lámpara del Señor no se apague, no se apague. Investigando en muchos y recordando, refrescando diferentes momentos donde cada hombre de Dios y cada mujer de Dios necesitaba ese refresco, esa bendición diaria, ¿no es cierto? Había momentos donde leía en la Escritura donde la palabra de Dios escaseaba y donde no había visión con frecuencia. Por ejemplo, en el tiempo de Samuel sucedía eso, ¿no? Y donde había cosas que no, los que supuestamente eran hijos de Dios, hombres y mujeres con su fe en acción en Dios, no estaban agradándole al Señor, estaban en un tiempo de tibieza espiritual, de mediocridad, de hacer las cosas a media. Y eso no sirve, en la vida cristiana no sirve, o sos o no sos. No puede ser tibio. A los tibios Dios los vomita. O sos o no sos, frío o caliente. Yo prefiero estar lleno del fuego del Espíritu Santo porque sé que es lo que me conviene, sé que es lo que necesito, sé que sin el Señor no soy absolutamente nada, vos y yo, el ser humano. Entonces hay un autodesafío, nunca falte ungüento sobre tu cabeza. La unción en el Antiguo Testamento es un ritual de consagración. Se consagraba a los reyes, a los sacerdotes, a los profetas. Ahora en el Nuevo Testamento hace una referencia más personal y más fuerte aún
porque tiene que ver no con un ritual y algo externo que se producía en lo interno y espiritual, los que eran ungidos externamente, ¿no? Pero ya en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo es el que habla de la unción. Es la unción del Espíritu Santo actuando en la iglesia, en cada individuo, en cada hombre y cada mujer, y que lo capacita para vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos, porque la carne es débil, porque siempre vamos a caer, siempre vamos a fracasar. Pero el Espíritu, ¿qué es? Dominio propio. El Espíritu Santo nos reviste de esa fortaleza. Me darás fuerza, tú aumentarás mi fuerza como las del búfalo, ungirás mi cabeza con aceite fresco. En la medida que nosotros nos entregamos, en la medida que esa unción crece en nuestra vida, en la persona, Dios la utiliza a esa persona. O sea, sirve para uno mismo, para recursos propios y también para bendecir a otros, a los que te rodean. Entonces Dios la utiliza sobrenaturalmente para cumplir sus propósitos y también la administración en otro. El Señor le dijo a Moisés en Éxodo 30:31, y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. O sea que generación tras generación, el ritual de la unción del aceite todavía en Israel se sigue practicando. En la iglesia también a través del Espíritu Santo. ¿Cómo es? Dije recién, en la medida que esa unción va creciendo. Porque tenemos ejemplo, no es lo mismo en el comienzo de la vida cristiana que cuando uno va haciendo las cosas como Dios manda, va creciendo en el Señor, va madurando espiritualmente, en el conocimiento, en la unción del Señor transmitida a nuestra vida constantemente, porque cuanto más el Espíritu tenga de nosotros, esa unción va a crecer. Cuanto más el Espíritu tenga de nosotros. ¿Cuánto tiene el Señor? ¿El 100%? ¿El 90%? ¿El 50%? ¿El 30%? ¿El 10%? ¿Cómo andamos? ¿Como cristianos carnaza o como cristianos ungidos? Hola. El Espíritu es el que da vida. El Señor dice en la palabra, por ejemplo, David tuvo 3 unciones en diferentes tiempos y propósitos. En el Salmo 89, versículo 20, dice, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Hallé, eso significa que Dios está buscando. ¿Quién halla? El que busca algo. La Biblia está constantemente enseñándonos que los ojos del Señor están puestos sobre las personas y está buscando a ver si hay algún entendido que busque a Dios, que se entregue a Dios, que se rinda a Dios, que quiera cumplir con el propósito por el cual fue creado, que es ser un adorador, es ser un siervo, una sierva del Señor, es ser una persona que cumpla un propósito. Dije 3 unciones. La primera unción fue en el capítulo 16 de 1 Samuel, cuando él es escogido por Dios y es ungido. ¿Se acuerdan esa situación cuando Saúl era el rey y empezó bien pero terminó mal? Y muchos cristianos empiezan bien y terminan mal. Hay que empezar bien, seguir bien y terminar bien. Como dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, ya he acabado la carrera, he guardado la fe, me está preparada la corona de vida. Terminar bien. Pero hay muchos que se quedan en el camino. ¿Por qué? Porque no permiten que el Espíritu Santo siga cada día derramando esa unción fresca, ese ungüento sobre su cabeza. Nunca falte ungüento sobre tu cabeza y tus vestiduras estén blancas. Cuando Saúl lo echa a perder, Dios dijo, bueno, Saúl hasta acá. Ninguno de nosotros es imprescindible, ninguno de nosotros, si no hace las cosas bien,
va a zafar de las consecuencias. Saúl no hizo las cosas bien y sufrió las consecuencias, y llegó a un punto en donde había sido ungido y tenía promesas de Dios para siempre, donde se cortó la bendición. Y el único que puede cortar la bendición sos vos mismo, porque Dios quiere bendecirte y quiere bendecirte y quiere bendecirte y quiere bendecirte. Somos nosotros los que cometemos los errores y con nuestras falencias, nuestras malas decisiones, erramos el camino, erramos el blanco. Eso es pecado, ¿no? Pecamos contra Dios, nos salimos de la voluntad del Señor y no hacemos lo que Él quiere. Entonces, Samuel, que fue el que lo ungió a Saúl, estaba triste porque el pueblo, ¿no es cierto?, antes cuando escogió a Saúl le pedía un rey. Bueno, Dios le dijo, Samuel, dales el rey al pueblo. Saúl fue ungido. Demoró un tiempo en que desde que él falló hasta que fue reemplazado. Pero el tiempo llegó. Dice la Escritura, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Vos y yo podemos ser reemplazados o no. Yo no quiero ser reemplazado, yo quiero cumplir con lo que Dios quiere para mi vida y ojalá que cada uno de nosotros. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona, dice el Señor, ¿no? A Israel le dijo, el reino será quitado de vosotros y dado a gente que produzca los frutos de él, y así sucedió. Dios no quiere que ninguno erre en su destino, en el propósito que el Señor quiere para su vida. Pero bueno, los afanes de esta vida a veces nos atrapan, los deseos indebidos, y nos hacen salir de ese propósito del Señor. Gracias a Dios que David no se descuidó, aunque tuvo muchos problemas en su vida, pero tenía un corazón que se arrepentía, un corazón que volvía a Dios. Los problemas lo acercaban a Dios en vez de alejarlo. Entonces, después de esa primera unción, cuando el Señor lo escoge y lo ungen como rey delante de su padre y de sus hermanos, pasaron años hasta que él recibe la segunda unción. ¿Pero qué pasó? David, desde que recibió la primera unción, siguió fiel, siguió buscando a Dios, siguió sirviendo a Dios. Y de esa primera unción pasó a la segunda unción, que está en 2 de Samuel, capítulo 2, versículo 24, cuando él es ordenado como rey de Israel, de Judá, primero de Judá. Esa fue la segunda unción. Fue escalando. Primero fue nombrado rey, no tuvo ninguna posición, pasaron años y a veces Dios nos da una palabra, nos dice que va a hacer algo y pasa el tiempo y, Señor, como le pasó a Abraham con Isaac, ¿no es cierto? Sin embargo, llegado el tiempo señalado por Dios, la palabra de Dios se cumple y Abraham recibió lo que se le había prometido y vos y yo podemos recibirlo también. Y bueno, David fue fiel y vino la segunda unción y fue puesto como rey de Judá y estuvo reinando 7 años y medio. Y fue fiel en eso y sirvió a Dios y cumplió con el propósito de Dios. Entonces vino la tercera unción, que fue cuando lo mencionan rey de Israel. Y esta fue la unción regia porque después de pasar de una de las tribus, pasó a ser el rey de toda la nación, de las 12 tribus de Israel, en 2 Samuel capítulo 5, versículo 3. Aquí recibió dominio y autoridad sobre todo Israel, fue creciendo. De primero la promesa, después rey de Judá, después rey de Israel, y la tercera unción fue la que le dio ese dominio total. De esta manera Dios quiere que nosotros crezcamos, quiere que la unción de Dios vaya creciendo y cumpliendo sus propósitos en nuestra vida. Porque ¿qué es lo que quiere el Señor de tu vida? Vos tenés que en oración pensar, Señor, ¿qué soy? Pie, mano, soy ojos, soy oído. ¿Qué lugar tengo dentro del cuerpo de Cristo? ¿Qué función tengo que cumplir yo? Señor,
ayúdame a entender, pero sí o sí, no podés estar sin cumplir con un propósito en tu vida, con un ministerio, con un trabajo para Dios. Porque todos somos importantes, todos somos necesarios, todos somos miembros activos, todos tenemos que estar desarrollando una misión dentro del propósito que Dios tiene para nuestra vida. David lo hizo así, ¿y sabe cómo terminó David? Lleno de fama, de riqueza y de años, de vida. Así terminó el rey David, lleno de fama, de riqueza y de años, dice. En éxito, una vida ungida, fue fiel a esa unción. Dice la palabra del Señor que si nosotros vamos creciendo en esa unción poderosa del Espíritu Santo, toda cosa que se presente en nuestra vida, obstáculos, pruebas, luchas, ataduras, cosas, la unción esa que está actuando en nosotros hará que esa atadura desaparezca. Así dice el profeta Isaías en el capítulo 10, verso 27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Cuando la unción del Señor está fresca sobre nuestras vidas todos los días, encuentros con Dios, intimidad con Dios, comunión con Dios, haciendo la voluntad del Señor. Eso significa que hay que pasar tiempo con Dios. La unción esa va a podrir todo yugo, toda atadura, toda ligadura, todo obstáculo, toda fuerza de las tinieblas, toda fuerza del mal, toda obra de la carne, todo va a ser sometido bajo la autoridad y el poder del Espíritu Santo, y esa unción va a hacer que seas libre, porque el Señor hace el milagro. Tenemos ejemplo en el Nuevo Testamento, cuando los apóstoles pasaron también los 3 niveles de unción, ¿no? Cuando Jesús en Juan 20, 22 sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y ahí los apóstoles empezaron a ejecutar todo lo que el Señor les iba enseñando. Y no solo los apóstoles, sino también los discípulos, los 70. Dice que salieron de 2 en 2, salieron con gozo y los demonios se sujetaban y se cumplía la voluntad de Dios. Y Jesús dijo, yo veía el cielo abierto y ángeles de Dios. Eso está en Lucas capítulo 10. Los ángeles del Señor actuando y respaldando el trabajo de sus hijos, de sus siervos. La primera unción ahí mientras estaban con Jesús. Cuando fue el día de Pentecostés, fue la segunda unción. El maestro ya se había ido, no los dejó huérfanos, enviaré el Consolador, al Espíritu Santo, el cual estará con ustedes. Pero hubo que pagar un precio. ¿Estás pagando el precio de comunión con Dios todos los días? De congregarte lo más que, si le das prioridad al Señor, lo más que pueda, lo más que generes, porque a veces es cuestión de decisiones, ¿no? De establecer el orden de prioridades. ¿Voy al culto o hago esto? ¿Hago esto o voy a la casa del Señor a recibir de Dios, a tener comunión con el cuerpo, a recibir fortaleza? Ellos pagaron el precio. Jesús asciende 10 días, buscando, orando, esperando en Dios la palabra. Y el 10º día, de repente. Cuando uno busca a Dios, suceden los de repente. De repente vino del cielo, ¿no? Esa bendición, un viento recio que soplaba, lenguas repartidas como de fuego. Empezó el mover del Espíritu Santo. Cuando buscas con intensidad y consagración a Dios, eso crece, esa unción crece, esa comunión con Dios crece. Los resultados, los frutos, el ministerio, lo que hacemos, lo que decimos, aumenta. Y aumenta dramáticamente, porque después de Pentecostés viene capítulo 4. Si usted estudia el libro de los Hechos, le di al grupo de crecimiento que estudia los días domingos, que estudian el libro de los Hechos, tuvieron 23 lecciones o 24. Terminaron hoy, ¿no? O el domingo pasado, a estudiar el libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos, en el canon ya se terminó de dar, pero de la iglesia no. Porque usted sabe que hay 2 libros, ¿no? El libro de la vida y el libro de las obras. O sea que los hechos suyos y los míos se siguen escribiendo. ¿Cómo está
nuestro currículum? ¿Cómo está nuestro fruto? ¿Cómo está nuestro depósito en el cielo? ¿Dónde estamos haciendo tesoro? ¿Acá en la tierra o en el cielo? ¿Cómo está nuestro fruto de vida para Dios? Juan 15 dice, el que da fruto lo limpiará para que dé más fruto. Pero el que no da fruto se seca. Por eso hay muchos cristianos que están secos, porque no están dando el fruto que Dios está esperando. Pero iglesia, nosotros queremos ser una iglesia fructífera, una iglesia que dé más fruto, que no nos conformemos, que no nos detengamos. Hasta que Cristo venga a buscarnos o nos lleve a su presencia, tenemos que estar dando fruto, porque en esta etapa estás calificando para toda la eternidad. Viene la tercera unción. Primera, cuando Jesús sopla y recibe el Espíritu Santo. Segundo, el día de Pentecostés. Tercero, cuando la iglesia en busca, en intensidad, en consagración, crece, aumenta dramáticamente. Y dice en capítulo 4, verso 31, dice, después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. ¿Qué traía ese crecimiento? La unidad en el espíritu, en el corazón. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. Qué maravilloso, ¿no? Ver la iglesia creciendo. Y algunos miran para atrás y dicen, qué maravilloso la iglesia primitiva. La iglesia primitiva fue maravillosa, la iglesia contemporánea es maravillosa. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia contemporánea es maravillosa porque el mismo poder que fue ayer es hoy y lo seguirá siendo por los siglos de los siglos. El mismo propósito, la misma unción. Aumentarás mi fuerza como la del búfalo. Oh, ungirás mi cabeza con aceite fresco. Nosotros, la iglesia ungida. ¿Cuántos dicen amén? Amándole más consagración, buscando más el reino y la unción, que crezca, porque el que busca, el que pide, recibe. Al que llama, Dios le va a abrir puertas. Pero si estamos en el letargo, si estamos ociosos, si no lo hacemos, no veremos la mano del Señor. Pero iglesia, si nos consagramos más, si nos comprometemos más, si nos decidimos más por Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Primera de Juan 2:15 dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo, no tienen amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Eso ofrece el mundo. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. La Reina Valera dice, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de esta vida no proviene del Padre, sino del mundo. Continúo con esta versión. Ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. La vanagloria de esta vida, el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. ¿Cómo es clarito, verdad? El Espíritu Santo. Este mundo se deshace, se pierde y con todo lo que la gente desea. Pero el que hace
lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Queridos hijos, llegó la última hora. Primera de Juan, el Espíritu Santo nos está diciendo hoy, llegó la última hora. El reloj de Dios está llegando a la hora cero. Ustedes han oído que el anticristo viene y que ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Está hablando de esa gente que se fue detrás de falsas doctrinas, detrás de las vanaglorias de la vida, del orgullo, detrás de esas cosas, ¿no? Pero la gente que ama a Dios, que ama a la iglesia del Señor, la obra del Señor, es la gente maravillosa. Es la que dice Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. Aquí está haciendo mención a aquellos que se desviaron detrás de la falsa doctrina y del engaño de Satanás. Pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su espíritu y todos ustedes conocen la verdad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Nosotros tenemos, la Reina Valera dice, pero nosotros tenemos la unción del Santo. Esa unción no permite que el engaño, ¿por qué? Porque la verdad de Dios actuará en nuestros corazones. El verso 27 dice, nosotros tenemos la unción que crece, la unción que permanece. Jesús nos ministra cuando nosotros recibimos, ¿no es cierto?, al Espíritu Santo. Y esa unción empieza a desarrollarse en nuestra vida porque es la comunión diaria con el Señor, es la búsqueda continua, es comer todos los días. El cuerpo está hecho para que reciba alimento todos los días, para vivir, trabajar, tener fuerza, hacer. El alma y el espíritu es exactamente lo mismo en lo espiritual. Si uno come una vez por semana, ¿qué pasaría a tu cuerpo? Serías débil, desnutrido, te morirías. Tenemos que comer y alimentarnos todos los días. Por eso el orden de Dios al sacerdote era todos los días echarle leña al fuego, todos los días echarle aceite a la lámpara, porque la lámpara de Dios nunca se debe apagar en tu vida. El fuego nunca se debe apagar, pero si te descuidas, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de esta vida van a hacer que se apague. Pero cuando nosotros recibimos al Señor, empiezan a suceder manifestaciones en nuestra vida. Y vemos, ¿no es cierto?, vamos a sentir el poder de Dios actuando de diferentes formas. Recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, hablamos en otras lenguas, a veces podemos caer, sentir un temblor en el cuerpo, diferentes manifestaciones del Espíritu. Ese es cuando esa unción está trabajando en nuestra vida, está obrando con poder. Pero eso va a hacer que haya una pasión. Cuando la unción va creciendo, hace que haya una pasión y una carga por las personas perdidas. ¿Por qué? Porque la tarea suprema de la iglesia es la evangelización. Porque la iglesia todavía está, porque el Señor quiere salvar más cantidad de personas todavía y tiene que cumplir con sus propósitos. Porque el Señor quiere que esa pasión crezca en nosotros, primero por su presencia, para estar ungido todos los días, para que el ungüento fresco cada día esté sobre nosotros. Entonces, al crecer esa pasión por su presencia, crece la pasión por las almas, crece la pasión por el servicio, crece la pasión por dar fruto. Por eso, en el momento cuando estaba experimentando ese crecimiento de unción, Pedro, en el capítulo 2 de los Hechos, en el versículo 38, Pedro contestó, un Pedro que había negado a Jesús, que había cometido miles de errores, que había fracasado en tantas cosas, ese día estaba hecho un león porque había sido tocado
por el león de la tribu de Judá, por Jesús, por el Espíritu Santo, por esa unción fresca y maravillosa. Y se puso en pie y alzó la voz, ¿no es cierto? Y dijo, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos, para los que están lejos. Y allí empezó ahí Pedro a hablar del propósito de Dios, que lo que ellos estaban recibiendo y experimentando no era para algunos selectos, es para todos. No es para el pastor solo, para algunos obreros, es para toda la iglesia. Esta unción, este aceite fresco, es para todos. Y entonces empezaron a suceder, ¿no es cierto?, señales maravillosas. En un solo sermón, 3.000 personas hicieron decisión de fe. 3.000 se convirtieron al Señor en ese momento. Y señales poderosas de estar lleno del Espíritu Santo y unción comenzaron a verse. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fluía milagrosamente en ellos y para otros. Porque no es para que nosotros nos sintamos bien, con paz, con gozo, con bendiciones, hechos unos gigantes espirituales y que los demás se mueran de hambre, se mueran sin Cristo, se pierdan todas las bendiciones. No, es para dar, es para dar. Y ahí es cuando la unción sigue creciendo, porque fluimos para el Señor. Por eso está lo que registra el capítulo 3, ¿no? Eso fue en el capítulo 2. En el capítulo 3 fijó los ojos en él. Dice capítulo 3, el cojo que estaba en la puerta del templo, la expresión esta, fijó los ojos en él. Tenemos que fijar los ojos donde está la necesidad. Fijó los ojos en él y le dijo, míranos. Y el que estaba enfermo les estuvo atento. Y esa mirada estaba llena de la presencia de Dios, de la unción de Dios, ¿no? Y por eso le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Aleluya. Y fue sanado, fue restaurado, fue levantado. El Espíritu Santo nos capacita para que testifiquemos y obremos en el nombre del Señor. ¿Para qué nos bendice Dios? Para que testifiquemos y obremos en el nombre del Señor. ¿Cómo está tu depósito en el cielo? Tus obras que le dan gloria a Dios. ¿Cuántas personas han conocido a Jesús a través de tu vida? Que el Señor nos ayude, que esa unción crezca para poder ser testigos. ¿Se acuerdan cuando en Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos, para ser luz, para ser la sal. Los profetas en el Antiguo Testamento, Jesús y los apóstoles crecieron en esa unción. Aún Jesús como el Hijo del Hombre. Y más cerca nuestro, yo les podría mencionar personas como Jonathan Edwards, que fueron hombres y mujeres de Dios que sirvieron al Señor, ¿no es cierto? Jonathan Edwards fue uno, Moody, Finney, Kathryn Kuhlman, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que crecieron en unción y bendijeron. Reinhard Bonnke, que hace poco partió con el Señor, un hombre que predicó en África a millones y millones de personas, milagros impresionantes, tremendos. Carlos Anacondia, Freyson, podríamos mencionar Benny Hinn y así una lista interminable de hombres y mujeres de Dios. Hace poquito estuve en una convención donde un evangelista, me acuerdo el nombre porque tiene el colegio donde estudiaron mis hijos, Morris, Nathanael Morris, se llama este hombre, y tremendo, un muchacho de 40 y algo de años que estaba perdido en las drogas, sus padres oraban, clamaban al Señor, se convierte a Cristo y Dios lo levanta y lo llama al ministerio y es un evangelista tremendo. Pero podríamos hablar de muchos generales del Señor, hombres y mujeres llenos de la unción de Dios. ¿Y vos? ¿Y eu? ¿Y yo? Vos y yo tenemos la misma oportunidad, tenemos al mismo Espíritu Santo, tenemos las mismas posibilidades. La poderosa manifestación de la unción de Dios en su pueblo no es algo nuevo,
sino que siempre fue en el pasado, como mencioné, profetas, Jesús, apóstoles, a través de toda la historia de la iglesia, y hoy la iglesia del siglo XXI. Dios está llamando a su pueblo a un compromiso, a dar fruto, a que esa unción crezca. Nosotros también podemos, si queremos, podemos. Conocemos el dicho que lo usamos mucho, ¿no? Querer es poder. ¿Querés esa unción? ¿Querés esa bendición? ¿Querés que Dios te utilice? Que podamos decir en esta mañana como el salmista: pero tú aumentarás mi fuerza como la del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Y yo quiero tomar estas palabras del Señor en 1 Samuel capítulo 2, versículo 35. Y yo me suscitaré, dice Dios, yo me suscitaré, ¿qué significa? Levantaré, promoveré. Dios dice, levantaré, promoveré un sacerdote fiel. ¿Qué nos hizo Dios a nosotros? Reyes y sacerdotes. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Hola. Esto es para vos, es para nosotros. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido. Andará delante de mí ungido, ungida, todos los días. ¿Cuándo andará ungido, ungida? Todos los días. Iglesia, poné tu mano sobre tu corazón. ¿Cuántos están dispuestos a decirle, heme aquí? Heme aquí. ¿Cuántos están dispuestos a decirle, heme aquí, Señor? El Espíritu Santo te está diciendo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías la tenía clara, ¿la tenés clara vos? Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy dispuesto. Aquí estoy dispuesta, díselo, hermana. Aquí estoy. Oh, en el nombre de Jesús. Y por cuanto sois hijo, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Esa unción, esa presencia. No importa la edad que tengas. Seas niño, seas adolescente, seas joven, seas adulto, sea de la tercera, de la cuarta edad. Muchos empezaron a los 80. Gloria a Dios por los que servimos al Señor. Ni te imaginas lo que Dios puede hacer con tu vida. Si permites que Él te aumente las fuerzas como el búfalo y el ungüento fresco esté sobre tu cabeza, en todo tiempo serán blancos tus vestidos y nunca faltará ese ungüento si le buscas de todo corazón.